Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi nombre es Serga Volkov, sargento del ejército. A lo largo de mi carrera he sido enviado a lugares que muchos ni siquiera sabían que existían, pero esta misión era diferente. No solo por el destino, una base secreta perdida en el corazón de Siberia, sino por el silencio con el que todo había sido manejado. No hubo explicaciones claras, solo órdenes directas de patrullar y reportar. Ni siquiera sabíamos cuánto tiempo estaríamos aquí, lo cual no hacía más que aumentar mi desconfianza. El helicóptero aterrizó en medio de una tormenta de nieve. Los vientos azotaban con tanta fuerza que el piloto apenas pudo mantener el aparato estable. A través de la ventanilla vi la silueta de la base, una serie de edificios grises de aspecto monolítico que parecían más ruinas que instalaciones militares activas. Los remolinos de nieve hacían difícil distinguir detalles, pero incluso desde esa distancia algo no me cuadraba. El rotor seguía girando cuando desembarcamos. Me ajusté la mochila y salté al suelo helado junto a los otros 5 soldados de mi equipo. A mi izquierda, el cabo Sokolov, un gigante de casi 2 metros, maldecía mientras se ajustaba el abrigo. Era el tipo de hombre que siempre parecía molesto por algo, pero su experiencia en misiones difíciles lo hacía invaluable. ¿Esto es todo? ¿Nos trajeron a esta porquería congelada para esto?, murmuró mientras sus botas crujían sobre la nieve. Yo no respondí. Nuestro comandante, el mayor Petrov, se bajó del helicóptero con la autoridad que siempre irradiaba. Era un hombre duro, con un rostro cincelado por el frío y los años en el servicio. Nos reunió en un círculo y comenzó a dar las instrucciones con su tono habitual de firmeza. Esta base, conocida como K-12, lleva años desocupada. Nuestra misión es simple: restablecer la energía, asegurar las instalaciones y prepararlas para una inspección de alto nivel. No hagan preguntas innecesarias y no toquen nada que no deban tocar. ¿Entendido? Todos asentimos, pero sus palabras solo confirmaron mis sospechas. Algo no cuadraba. Si estaba desocupada, ¿por qué había tanta urgencia por patrullar? ¿Y por qué el mando superior nos enviaba a un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales? La base era desoladora. A medida que nos acercábamos, pude ver que las ventanas estaban cubiertas de escarcha por dentro, como si nadie hubiera encendido la calefacción en décadas. Algunas partes de los edificios estaban medio enterradas bajo capas de nieve que el viento no había logrado despejar. Todo parecía olvidado. Es como una tumba, dijo Ivanov, un soldado joven con cabello rubio cortado al ras. Era el más nuevo del grupo y se notaba en la forma en que miraba todo con una mezcla de fascinación y miedo. Nos dividimos en grupos para inspeccionar las instalaciones. A mí me asignaron el edificio principal junto con Ivanov y Pavlov, un veterano que siempre parecía tener una anécdota lista para cualquier situación. Mientras caminábamos hacia la entrada, Pavlov nos saludó con una sonrisa cansada: «Bienvenidos al infierno blanco, camaradas». Su broma tenía un deje de nerviosismo. Adentro, el aire era pesado, casi irrespirable, y la penumbra hacía que cada rincón pareciera un escondite para algo desconocido. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras que Ivanov señaló con un gesto. «¿Qué es eso?», preguntó. «Humedad, seguro», respondió Pavlov, aunque yo no estaba tan convencido. No era solo humedad. Había algo extraño en esas marcas, como si fueran demasiado simétricas para ser naturales. Nos adentramos más en los pasillos, iluminándolos con nuestras linternas. Era evidente que la base llevaba mucho tiempo sin ser utilizada. Los muebles estaban cubiertos de polvo y el silencio solo se rompía por el crujido de nuestras botas y algún que otro eco que no podíamos identificar. Finalmente, llegamos a la sala de control, donde Pavlov encendió los generadores. Las luces parpadearon antes de estabilizarse, pero la sensación de opresión no desapareció, de hecho, se hizo más intensa. «Esto debería bastar por ahora», dijo Pavlov, aunque su voz no sonaba confiada. Justo en ese momento, un ruido largo y profundo resonó a través de las paredes,
como si algo gigantesco se moviera en los cimientos de la base. Es el metal ajustándose al frío, dijo Pavlov rápidamente, pero yo sabía que no era cierto. Había algo en ese sonido que no podía ser explicado tan fácilmente. Seguimos explorando, encontrando puertas cerradas con candados oxidados y carteles que decían acceso restringido. Una en particular llamó mi atención, estaba cubierta de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado forzarla desde el otro lado. ¿Qué diablos hizo esto?, murmuró Ivanov, dando un paso atrás. Lo mejor es no averiguarlo, dijo Pavlov. Por primera vez, no lo vi con su habitual actitud relajada. Su mirada era seria, casi temerosa, mientras nos alejábamos. En los días por venir, nos enfrentaríamos a muchos desafíos, pero ya tenía claro algo, esta base no quería que estuviéramos aquí. La primera noche fue peor de lo que imaginaba. Aunque el edificio principal tenía un área designada para el descanso, las literas estaban oxidadas y cubiertas de polvo. Decidimos instalar nuestras bolsas de dormir en una de las salas menos deterioradas, cerca de los generadores, para mantener algo de calor. Pero incluso con el zumbido constante de las máquinas, el silencio de la base se sentía insoportable. Ivanov fue el primero en notar algo extraño. Mientras revisaba su equipo, me llamó en voz baja: Volkov, ven a ver esto. Me acerqué esperando encontrar algo trivial, pero lo que sostenía en sus manos me dejó confundido. Era un pequeño cuaderno de notas con la portada cubierta de una capa de suciedad. Lo encontró en un rincón de la sala, casi enterrado bajo escombros. Cuando lo abrió, vimos que las páginas estaban llenas de escrituras apresuradas en ruso, muchas de ellas difíciles de leer por la mala calidad del papel. ¿Qué dice?, preguntó Pavlov, acercándose con interés. Comencé a leer en voz baja, traduciendo lo mejor que podía. Día 17, los ruidos en las paredes no cesan. El equipo de mantenimiento asegura que son solo tuberías, pero eso no explica lo que vimos en el laboratorio B. Nadie quiere hablar de ello. Día 23, se escucharon pasos anoche, pero no hay registro de entradas o salidas. Los sensores de movimiento se activaron en el pasillo oeste. El capitán ordenó no mencionarlo en los informes. Día 30, no puedo más. Sea lo que hay aquí, no es humano. Debemos evacuar antes de que sea tarde. La última página estaba rasgada, pero alcanzamos a distinguir una frase escrita con tanta fuerza que había perforado el papel: no abran la puerta. Ivanov dejó caer el cuaderno de golpe, sus manos temblaban ligeramente, pero intentó disimular. Seguro que es solo alguien que perdió la cabeza aquí, el aislamiento puede hacer eso, dijo, aunque su tono no sonaba convincente. Decidí no comentar nada más, pero ese mensaje me quedó grabado: no abran la puerta. Esa noche, el turno de guardia se dividió entre todos. Me tocó la primera ronda junto con Sokolov. Nos apostamos en la entrada del edificio principal con la nieve acumulándose en nuestros pies. La tormenta había disminuido, pero el frío era brutal y la oscuridad absoluta del exterior hacía que todo pareciera más amenazante. Esto no me gusta, Volkov, dijo Sokolov mientras encendía un cigarrillo. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Estas bases siempre tienen algo raro. ¿Sabías que hace unos años enviaron un equipo como el nuestro a un lugar parecido en los Urales? Nadie volvió. ¿De qué hablas?, le pregunté, aunque preferí no escuchar la respuesta. Lo leí en un informe clasificado. Algo sobre experimentos fallidos y cosas que no deberían existir. Dio una calada profunda antes de tirar la colilla en la nieve. Si algo como eso pasa aquí, te aseguro que no pienso morir en este agujero helado. Quise responder, pero en ese momento lo escuché, un ruido distante, como un crujido, provenía de los árboles más allá del perímetro de la base. Ambos nos quedamos en silencio, escaneando el área con las linternas. ¿Viste algo?, pregunté en voz baja. No, pero sé que algo está ahí, respondió Sokolov. Su tono, normalmente lleno de sarcasmo, ahora era serio. El ruido volvió, esta vez más cerca. Era difícil describirlo, como si algo pesado se moviera lentamente por la nieve. Apunté mi linterna hacia el bosque,
pero la oscuridad parecía devorar la luz. No había nada visible, pero no podía sacudirme la sensación de que algo nos estaba observando. Es solo un animal, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. No hay animales en este lugar, respondió Sokolov, apretando con fuerza su rifle. Decidimos no abandonar la posición, pero el resto de mi turno transcurrió en un estado de alerta constante. Cuando regresé al interior para ceder mi puesto, encontré a Ivanov sentado cerca de los generadores, con los ojos clavados en la puerta. ¿Todo bien?, le pregunté. No estoy seguro, respondió. Escuché algo moviéndose por el pasillo mientras ustedes estaban fuera. Fui a revisar, pero no vi nada. Me senté a su lado, sintiendo el peso del cansancio, pero también esa incomodidad que no me dejaba relajarme. Estaba claro que algo extraño estaba pasando en la base. Lo sentíamos en los ruidos, en el aire pesado, en las sombras que parecían alargarse más de lo normal. Pero lo peor llegó a las 3 de la madrugada, cuando todos nos despertamos de golpe por el sonido de un golpe seco y repetitivo. Venía del otro lado de la puerta marcada con acceso restringido. El sonido de los golpes cesó nuevamente, dejando un eco profundo que retumbó por los pasillos vacíos de la base. La respiración pesada, esa que parecía provenir del otro lado de la puerta, continuó, pero se había vuelto más constante, más inquietante. Miré a mis compañeros, cada uno de nosotros con los ojos abiertos, esperando que el silencio no durara mucho. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Pavlov, su voz un hilo tenso. No lo sé, respondí, intentando mantenerme en calma. Pero no vamos a dejar que eso, nos atrape. No en nuestra primera misión juntos. Sokolov finalmente se soltó, como si el abrazo de la desesperación que lo tenía atrapado se hubiera relajado por un momento. Volkov tiene razón. Esto no tiene sentido. Esta base lleva años desierta. ¿Qué diablos está detrás de esa puerta? No lo sabemos, dije con firmeza, tratando de mantenerme fuerte para el grupo. Pero algo nos dice que no queremos descubrirlo por nosotros mismos. Ivanov, siempre el más pragmático del grupo, se acercó con una linterna, iluminando las marcas en la puerta una vez más. Esos arañazos parecen nuevos, dijo, su tono mezcla de miedo y determinación. No creo que sean solo de la nieve acumulándose. Alguien, o algo, ha intentado salir de aquí. Lo cual significa que debe haber algo aquí dentro que no quieren que veamos, observó Pavlov. Y si eso es cierto, también significa que no somos bienvenidos. Sokolov golpeó una vez más la puerta con el puño, como si esperara que eso hiciera que lo que fuera al otro lado se detuviera. Sal de ahí. Déjanos en paz. Los golpes respondieron, aún más fuertes, ahora resonando como si algo estuviera golpeando con toda su fuerza contra las paredes de la base. La puerta tembló, las bisagras rechinaron y la manija se movió levemente, como si algo estuviera tratando de abrirla desde dentro. «Dios santo», exclamó Ivanov, retrocediendo un paso. «¿Qué hacemos?» Pavlov miró a cada uno de nosotros, su expresión de determinación mostrando signos de quebrarse. «No tenemos otra opción. Tenemos que informar al comandante». «¿Al comandante?», dije sacudiendo la cabeza. «¿Y decirle qué? ¿Que encontramos una puerta con marcas de arañazos y que algo nos está golpeando desde dentro? No creo que sea suficiente». «Entonces daremos un informe incompleto», respondió Pavlov con un leve gesto de hombros. «Lo esencial es que no entramos y no vamos a entrar mientras no tengamos una orden directa del mando superior». Los golpes cesaron de nuevo, solo para ser reemplazados por un sonido más suave, casi como un susurro. Las luces del edificio parpadearon por un momento antes de estabilizarse. Fue como si el edificio mismo estuviera respirando con nosotros, aceptando la presencia de seres humanos con un aire de resignación. «Esto es ridículo», murmuró Sokolov, mirando alrededor de la sala como si esperara que algo apareciera de repente. «No deberíamos estar aquí. Deberíamos evacuar y dejar atrás todo lo que hemos encontrado hasta ahora. No hay garantía de que podamos regresar para buscar respuestas una vez que salgamos de aquí», argumenté. «No creo que tengamos acceso de nuevo».
Ivanov se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente incapaz de quedarse quieto. ¿Qué pasa si no hay forma de salir? ¿Qué pasa si este lugar nos atrapa aquí para siempre? Pavlov sacó una brújula de su bolsillo y la agitó bajo la luz de la linterna. La única dirección segura es hacia la puerta principal. La única forma de salir es seguir adelante. ¿Y si es una trampa?, preguntó Sokolov, su voz temblorosa. ¿Y si eso que está detrás de la puerta quiere que salgamos? Entonces lucharemos por salir, respondí con más confianza de la que realmente sentía. No tenemos otra opción. Decidimos no quedarnos mucho más tiempo cerca de la puerta. La atmósfera en la base se estaba volviendo más pesada, más palpable, como si las sombras mismas tuvieran vida propia. Cada sombra que veíamos en el pasillo se movía con demasiada lentitud, como si estuviera mirando directamente a través de nosotros. Sabía que era el miedo hablando más que cualquier otra cosa, pero no podía evitar sentir que algo nos observaba en cada esquina. Reportaré todo esto al comandante, dijo Pavlov finalmente, su tono decidido. Necesita saber lo que está pasando aquí. Incluso si no nos cree. Espero que nos crea, dije mientras los demás se movían para dejar la sala y dirigirse a donde estaba el sistema de comunicación. Porque de lo contrario, no tenemos idea de lo que nos espera en las próximas horas. El silencio volvió a caer sobre nosotros cuando salimos de la sala. Esta vez, más profundo, más amenazante. Era como si la base estuviera esperando la siguiente señal para activarse, esperando el momento en que tuviéramos que enfrentar lo que había detrás de esa puerta prohibida. Que el comandante crea en nosotros, dijo Ivanov mientras cerraba la puerta tras nosotros, como si eso pudiera cerrar también el misterio que nos envolvía. Porque no tengo ni idea de qué haremos si no lo hace. Nos quedamos en el pasillo, todos mirando hacia atrás, como si esperáramos que la puerta finalmente se abriera por sí sola. Pero no sucedió. En cambio, los golpes volvieron a resonar, más suaves ahora, como un eco lejano de lo que aún no habíamos descubierto. Espero que no seamos los próximos en golpear, murmuró Sokolov. Y por un momento, todos compartimos un escalofrío. Esa puerta prohibida nos separaba de algo desconocido y, aunque no quisiéramos admitirlo, también nos mantenía separados de la verdad. Pero tarde o temprano, tendríamos que decidir si estábamos listos para abrirla o si nos limitaríamos a dejar la base atrás como un recuerdo lejano de un lugar olvidado por el mundo. Mientras avanzábamos hacia la sala de control, el ambiente oscuro y opresivo de la base nos rodeaba. Las luces parpadeaban, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes metálicas desgastadas. El aire era frío y húmedo, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una tensión palpable. Cada paso resonaba en el silencio, roto solo por el golpeteo de nuestras botas en el suelo. Pavlov, necesitamos decidirnos rápido, dije mientras abría la puerta de la sala de control. Podemos quedarnos aquí y esperar, o enfrentar lo que hay detrás de esa puerta. No tenemos muchas opciones. Los registros están encriptados, no podemos acceder sin una clave especial, respondió Pavlov mientras observaba las pantallas. Entonces no hay elección, dije con firmeza. Tenemos que abrir esa puerta y enfrentar lo que sea que esté al otro lado. Pavlov sacó una barra metálica de un compartimiento cercano y comenzó a trabajar en las cerraduras. Con un esfuerzo conjunto, logramos abrir la puerta. La puerta crujió y se movió con un sonido sordo, revelando un pasillo oscuro y húmedo. El aire frío nos golpeó como un viento helado y las luces parpadeaban continuamente, creando sombras inquietantes en las paredes. Vamos, dije encendiendo mi linterna y avanzando. Lo que sea que esté detrás de esa puerta, lo enfrentaremos juntos. El pasillo se extendía delante de nosotros, oscuro y lleno de ecos. Cada paso que dábamos parecía abrir una puerta a lo desconocido. Sokolov parecía inquieto, su expresión tensa mientras se mantenía cerca de mí. No me gusta esto, Volkov, murmuró, su voz temblorosa. A mí tampoco, respondí, ajustando mi equipo de supervivencia. Pero necesitamos respuestas, no podemos quedarnos aquí esperando. A medida que llegamos al final del pasillo, encontramos otra puerta,
esta vez mucho más grande y pesada. Pavlov comenzó a trabajar en las cerraduras con rapidez, su expresión concentrada. «Es ahora o nunca», dijo mientras abría la puerta con un chirrido metálico. Detrás de la puerta nos encontramos con un laboratorio oscuro y vacío, lleno de mesas de laboratorio desgastadas, frascos y viales en las estanterías. La atmósfera era densa y opresiva, como si el lugar estuviera lleno de secretos enterrados. Las luces parpadeaban de nuevo, proyectando sombras inquietantes en las paredes. «Todo esto son pruebas», dijo Pavlov, mirando las pantallas de las consolas. «Pruebas con humanos, mutaciones genéticas. Esto no debería existir aquí». «No tenemos mucho tiempo», susurró Ivanov, su voz temblorosa mientras observaba las sombras moverse en las paredes. «Esa sombra sigue ahí». «Vamos a descubrir qué es todo esto», dije mientras ajustaba mi linterna y exploraba el laboratorio. «Tenemos que encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde». El sonido de golpes resonó nuevamente, esta vez más fuerte y más cerca. «Eso no puede ser bueno», dijo Sokolov, su voz temblorosa mientras se acercaba a la puerta y escuchaba con atención. «No tenemos otra opción», dije mientras nos preparábamos para abrir una puerta más, esta vez la última. «Vamos a enfrentarlo juntos». Avanzamos hacia la puerta, sabiendo que todo dependía de lo que encontráramos al otro lado. «Prepárense», dije con firmeza. «Lo que sea que esté ahí, lo enfrentaremos». Con un último empujón, la puerta se abrió, revelando un espacio oscuro y helado del otro lado. La sombra que nos había estado persiguiendo desde el principio. «Vamos», murmuré. «Es hora de terminar esto». Avanzamos a través de la puerta con cautela, las luces de nuestras linternas temblando en la oscuridad. La sombra del otro lado no parecía moverse ni reaccionar a nuestra presencia, como si esperara a que llegáramos. Los ecos de nuestros pasos resonaban en el espacio helado, creando una atmósfera de tensión que no se disipaba. «Pavlov, ¿qué diablos es todo esto?», pregunté mientras observaba las paredes cubiertas de símbolos y escritos. «¿Sabías que existía algo así?». Pavlov se acercó, sosteniendo un dispositivo de análisis en la mano. No lo sabía con certeza, pero siempre había rumores, cosas que no queríamos creer. «Esto es diferente, Volkov, esto es real». «¿Qué son esos símbolos?», preguntó Ivanov, su voz temblorosa mientras apuntaba con su linterna hacia las paredes. «No puedo leerlos, pero parecen ser algunos códigos antiguos». «No son códigos convencionales», respondió Pavlov mientras pasaba el dispositivo sobre las marcas. «Son una especie de lenguaje, una forma de comunicación que no conocemos y no hay registros de esto en las bases de datos». «Entonces, ¿qué hacen aquí?», pregunté mientras seguía el rastro de una de las marcas en la pared con la punta de mi dedo. «¿Quién estaba aquí antes de nosotros?». Sokolov se acercó, su rostro pálido iluminado por la linterna. «Volkov, hay algo más aquí. Algo en las sombras». «Sí», sintió Pavlov, mirando las sombras en las esquinas del laboratorio. «Hay actividad. No es humano, pero tampoco es un animal normal. Algo nos está vigilando. Es como si...». «No hay elección», respondí con firmeza, ajustando mi equipo de supervivencia. «Ya estamos aquí, debemos descubrir qué es todo esto». Con la decisión tomada, seguimos explorando el laboratorio. Nos movimos con cuidado, atentos a cualquier ruido o movimiento en la penumbra. Las sombras en las paredes y rincones parecían cobrar vida a medida que avanzábamos, como si el lugar fuera un organismo vivo que respiraba con nosotros. «Hay un laboratorio más adelante», dijo Pavlov mientras revisaba las notas en una de las mesas de trabajo. «Parece que hay un registro de experimentos allí». «Entonces eso es donde debemos ir», dije mientras miraba las coordenadas en una de las pantallas de la consola. Nos dirigimos allí, descubrimos más respuestas y salimos de aquí. Nos adentramos en el laboratorio más pequeño con cautela, cada paso resonando en la oscuridad. La atmósfera era aún más densa aquí, como si los experimentos que se realizaban hubieran sido más oscuros, más profundos. Encontramos mesas llenas de equipos especializados,
frascos de líquidos y muestras en frascos congelados. Pavlov se acercó a una mesa y levantó una tapa de un frasco con cuidado. «Esto es lo que están investigando aquí», dijo mientras observaba las muestras con una lupa. «Mutaciones genéticas, combinaciones víricas. Parece que estaban tratando de crear algo nuevo, algo aterrador». «¿Qué tipo de combinación?», preguntó Sokolov mientras miraba por encima del hombro de Pavlov. «Mezclas de ADN, virus modificado», respondió Pavlov, su expresión sombría. «Esto no es solo ciencia, esto es jugar con cosas que no deberían ser tocadas». El sonido de golpes resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando abrir las puertas de la base. La sombra en la esquina de la habitación parecía moverse, como si estuviera esperándonos. «Eso no puede ser una coincidencia», murmuré. «Tenemos que encontrar las puertas de salida, no podemos quedarnos aquí esperando a que nos alcance». «No podemos salir sin respuestas», respondí, ajustando mi equipo y mirando alrededor del laboratorio. «Necesitamos encontrar algo, cualquier pista que nos ayude a entender qué es todo esto». Pavlov se acercó a una pantalla que mostraba gráficos y cifras. «Aquí, miren esto», dijo mientras señalaba con un dedo tembloroso. «Son registros de algo llamado Proyecto Vástago. Parece que estaban tratando de crear un supersoldado, o algo más allá de lo humano». «¿Y esa sombra?», preguntó Sokolov, mirando hacia las esquinas oscuras del laboratorio. «¿Es parte de ese proyecto? ¿Una prueba fallida?». «No lo sé», dije mientras miraba el registro de la pantalla. «Pero lo que sea, no es humano y está aquí en nuestra base esperando». «Entonces, necesitamos encontrar un camino de salida», dijo Pavlov mientras revisaba las coordenadas de la base. «Hay un túnel de escape aquí, debajo de nosotros. Debemos movernos rápido antes de que sea demasiado tarde». «Vamos», dije, ajustando mi equipo y sacando mi linterna. Nos dirigimos al túnel de escape. Es nuestra única salida de aquí. Avanzamos con rapidez, siguiendo las coordenadas que Pavlov había encontrado. La base temblaba a nuestro paso, como si cada paso resonara en la estructura misma. La sombra parecía estar más cerca con cada segundo que pasaba, siempre a un paso detrás. «Ahí está», exclamó Pavlov mientras se acercaba a una puerta oculta en una de las paredes. «Este es el túnel de escape, vamos. Necesitamos salir de aquí antes de que nos atrapen». Con una respiración entrecortada y un nudo en el estómago, pasamos por la puerta oculta y descendimos las escaleras hacia el túnel de escape. El aire se volvía cada vez más frío y la sensación de opresión crecía a cada paso, pero sabíamos que era nuestra única esperanza de sobrevivir y descubrir la verdad detrás de las sombras que nos habían estado persiguiendo. «Estamos cerca», dijo Pavlov, su voz temblorosa mientras iluminaba las escaleras con su linterna. «Casi hemos salido de aquí». «Entonces vamos a hacerlo», dije mientras aceleramos el paso, cada vez más cerca de la salida. «Vamos a descubrir qué está esperando por nosotros al final de este túnel». Nos movimos rápidamente a través del túnel, cada paso resonando en el frío silencio de la base. La sombra que nos había estado siguiendo estaba ahora justo detrás de nosotros, los ecos de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. «No falta mucho», grité mientras doblábamos la puerta, revelando un paisaje helado bajo la luz de la luna. Fuera, la noche era tan oscura como dentro de la base, pero al menos estábamos libres del lugar que nos había atrapado. Frente a nosotros se extendía el desierto helado, y detrás, la base oscura se desvanecía en la penumbra. «Lo logramos», dijo Ivanov, su voz temblorosa pero aliviada mientras se giraba para mirarme. «Estamos afuera». «Sí, lo hicimos», respondí, ajustando mi equipo y mirando hacia la base a punto de desaparecer en la oscuridad. «Pero tenemos más preguntas que respuestas y estoy seguro de que este no es el final». «Entonces, Volkov, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Pavlov. «Lo único que podemos hacer», respondí mientras miraba las estrellas en el cielo oscuro. «Seguir adelante y encontrar la verdad, sea lo que sea, en cualquier lugar que nos lleve». Nos quedamos allí, inmersos en el silencio del desierto helado.
Las luces de la base distantes y cada vez más pequeñas. La luna brillaba débilmente en el cielo nocturno, proyectando sombras sobre las montañas lejanas. La sensación de alivio que sentía era efímera, rápidamente reemplazada por una profunda incertidumbre. Habíamos escapado de la base, pero ¿a dónde íbamos ahora? Pavlov rompió el silencio, su voz suave pero decidida. Volkov, no creo que hayamos terminado aquí. Esta base, estas sombras, algo está esperándonos. No podemos dejarnos llevar solo por el alivio de haber salido de allí. Lo sé, respondí mientras miraba a las montañas en la distancia. Este lugar, esta búsqueda no ha terminado. Pero al menos hemos ganado algo de tiempo. Podemos investigar, buscar respuestas lejos de esas sombras que nos acechaban. Ivanov asintió, su expresión cansada pero resuelta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué buscas, Volkov? Más información, dije, mirando hacia las montañas nuevamente. El proyecto Vástago, todo lo que vimos allí, no fue coincidencia. Hay algo más grande en juego, algo que no podemos ignorar. Necesitamos investigar más a fondo, buscar los orígenes de esa sombra y entender qué es exactamente. Sokolov, aún con los nervios tensos, asintió con fuerza. ¿Y cómo lo haremos? No hay mucho de estas operaciones que sea accesible, Volkov. Incluso aquí, en los lugares más remotos, se ocultan cosas. Lo sé, respondí, respirando hondo mientras ajustaba mi equipo de supervivencia. Pero ahora sabemos que no estamos solos en esto. Hay otros como nosotros que buscan respuestas. Necesitamos encontrar a esos aliados, unirnos y seguir adelante. Entonces, Alaska, propuso Pavlov, mirando las coordenadas en su dispositivo. Podemos comenzar allí. Investigar las bases de datos y registros antiguos. Tal vez haya algo que se nos haya pasado por alto. Eso suena como un buen plan, dije mientras encendía mi linterna y comenzaba a caminar hacia las montañas. Necesitamos prepararnos, reunir más información y estar listos para lo que venga. Nos movimos a través del desierto helado con rapidez, la sensación de urgencia detrás de cada paso que dábamos. La luna y las estrellas nos guiaban mientras avanzábamos hacia las montañas, hacia la próxima fase de esta búsqueda. Las sombras que habíamos dejado atrás en la base permanecían en nuestras mentes, una amenaza constante que sabíamos que no podíamos ignorar. Estamos en esto juntos, Volkov, dijo Ivanov mientras caminábamos, su tono resuelto. Vamos a encontrar las respuestas, aunque tome el tiempo que sea necesario. Así es, confirmé, ajustando mi equipo una vez más. Este es solo el principio, pero no descansaré hasta que encontremos la verdad. A medida que avanzábamos, la temperatura bajaba considerablemente. El aire se volvía más denso y la atmósfera más sombría. Los ecos de nuestro paso resonaban en el vasto vacío helado que nos rodeaba. Cada rincón y cada recoveco podían esconder respuestas, pero también peligros. La sensación de aislamiento era abrumadora, pero también un recordatorio de la magnitud de nuestra misión. Necesitamos prepararnos para cualquier cosa, dije mientras observaba la nevada que se acumulaba lentamente a nuestro alrededor. No sabemos qué tipo de terreno nos espera en las montañas. Pavlov asintió mientras miraba su mapa. La base más cercana está a unas 2 horas de marcha. Podemos seguir esa ruta y buscar refugio en las colinas mientras exploramos. ¿Y qué hay de las sombras?, preguntó Sokolov, su voz baja y temblorosa mientras avanzábamos. ¿Crees que nos siguen, Volkov? No lo sé, respondí mientras avanzaba con cuidado sobre el hielo. Pero no podemos permitir que nos alcancen, tenemos que ser más rápidos, más inteligentes que ellos. El aire estaba tan frío que nuestras respiraciones formaban nubes de vapor en la oscuridad. La noche parecía extenderse sin fin, las montañas a nuestro alrededor solo esbozadas débilmente por la luz de la luna. Me pregunté cuántos habían estado antes que nosotros, cuántos habían caído en la búsqueda de estas respuestas. Estoy cansado de huir, dijo Ivanov, su voz ronca mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su abrigo. Quiero una respuesta, Volkov, no podemos seguir corriendo. Lo sé, respondí,
ajustando mi equipo de supervivencia. Pero necesitamos conocer toda la verdad antes de detenernos. Todo lo que encontramos en esa base era solo el principio. Necesitamos el origen de este mal. Sokolov no dijo nada, solo asintió mientras nos movíamos más rápido a través de la nieve que se acumulaba sobre las rocas. Entonces vamos a buscar respuestas en Alaska, dijo finalmente, su voz llena de determinación. Vamos a enfrentar lo que sea que esté esperando por nosotros. Así es, confirmé, mirando hacia las montañas a la distancia. Y lo haremos juntos. Vamos a encontrar la verdad, pase lo que pase. Llegamos a las colinas de la base más cercana al amanecer. El cielo empezaba a iluminarse con los primeros signos de la luz del día. Nos refugiamos en un viejo refugio de montaña. Las paredes de concreto estaban desgastadas, pero al menos ofrecían algo de protección contra el frío y la nevada que continuaba cayendo. Nos sentamos alrededor de una pequeña estufa portátil que había encontrado Pavlov en la base. La chispa de calor era reconfortante después de la larga noche. La conversación se detuvo por un momento mientras cada uno procesaba todo lo que habíamos visto y hecho. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Pavlov, mirando el mapa de la región con atención. La base en Alaska está a un par de días de marcha desde aquí. Primero necesitamos descansar, dije mientras me recostaba en uno de los bancos desvencijados del refugio. Hemos estado caminando toda la noche y no sabemos qué más nos espera. Pero no podemos esperar demasiado tiempo, añadió Ivanov, su expresión seria mientras miraba por la ventana. Las sombras, el proyecto Vástago, todo está conectando de alguna manera. Necesitamos respuestas pronto. Entiendo, respondí mientras cerraba los ojos por un momento. Pero no podemos permitirnos el lujo de cometer errores por estar cansados. Descansaremos aquí, recuperaremos fuerzas y luego nos dirigiremos a Alaska. El silencio se asentó entre nosotros mientras cada uno buscaba en nuestros pensamientos y recuerdos para encontrar alguna pista más, algo que se nos había pasado por alto en la base. Sabíamos que el camino que nos esperaba sería difícil y lleno de peligros desconocidos, pero también era nuestra única opción. Vamos a encontrar la verdad, Volkov, dijo Sokolov finalmente, su tono firme y decidido. Y luego, tal vez podamos dejar este lugar atrás para siempre. Eso espero, respondí, mirándolo con una leve sonrisa. Pero hasta entonces, debemos seguir adelante. Un paso a la vez. Nos quedamos allí, la estufa portátil lanzando sombras en las paredes mientras la nevada seguía cayendo sobre el refugio. En el exterior, el frío seguía siendo implacable, pero sabíamos que cada paso nos acercaba a la verdad que buscábamos. Y aunque no sabía qué encontraríamos en Alaska, estaba decidido a seguir adelante, costara lo que costara. Vamos a encontrar la respuesta, dije finalmente mientras miraba hacia las montañas a la distancia. Vamos a enfrentarlo juntos, pase lo que pase.